y lo venderemos a la Fox. Uy, esos compran lo que sea. No, el domingo tienen buena programación, hijo. Hola Internet. Eddie Murphy ha destinado una pequeña parte de su carrera actoral al mundo de la animación, dándoles voces a personajes inolvidables como Mushu en Mulan y Burro en Shrek y sus secuelas. En medio de esos papeles, en 1999 hizo algo más personal y acorde con su estilo de humor. Se inspiró en una serie británica de 1965 llamada Thunderbirds, acerca de una familia al mando de un grupo de rescate que usa tecnología avanzada. Un programa que fue transmitido directamente en mis pesadillas, porque estoy seguro que esas marionetas podrían cobrar vida y asesinarnos. Al verla en el Día de Acción de Gracias en 1995, Murphy recordó el tipo de series que veía en su infancia y quiso crear algo similar. Es decir, no solo con un estilo visual único, sino tomando distancia de las sitcoms de los 90, en donde sus protagonistas se la pasaban en su sala mientras tú los veías desde tu sala. Ubicó su idea en los proyectos, edificios de apartamentos hechos por el gobierno para darle oportunidades de vivienda a la gente de bajos recursos. No sé cómo les dirán en otros países de Latinoamérica, pero por aquí se conocen como viviendas de interés social, lugares que según Murphy reúnen a un grupo muy variado de personas, como un microcosmos de la sociedad. De ahí el título de la serie, The PJs, abreviatura de los proyectos. Y el nombre tiene otro significado que mencionaré en un momento. Murphy desarrolló el programa con ayuda de Larry Wilmore y Steve Tompkins, quienes produjeron series como In Living Color, El Show de Bernie Mac y El Príncipe del Rap. Tompkins también trabajó en Los Simpson, siendo el autor de Milhouse Dividido, y no fueron los únicos nombres familiares involucrados. Al Gene y Mike Reiss ejercieron como consultores en su primera temporada, y escritores de la serie amarilla como Steve Pepun, Michael Price y Ken Killer aportaron guiones. Aunque su aspecto visual se asemeje a la animación en plastilina o claymation, The PJs usó Foamation. Los personajes estaban hechos de una espuma de látex que permitió un mayor dinamismo visual, un medio innovador, pero costoso. ¡Mala señal! The PJs se escenifica en un sector de Chicago en donde las oportunidades laborales abundan. It just takes one look to see the projects are full of opportunities. Yeah, that couple of jobs just opened up. Un ambiente que me recuerda al barrio de mi niñez. Quizás demasiado. Los personajes habitan el edificio Hilton Jacobs, llamado así en honor al cantante y actor Lawrence Hilton Jacobs, una de sus muchas referencias a la cultura afroamericana. Thurgood, el personaje principal, es el superintendente del edificio. Igual que Chalmers supervisa varias escuelas del estado en donde se encuentra Springfield, él posee ese apelativo porque supervisa el funcionamiento de los apartamentos, y la mayoría de los personajes por ende lo llama Super. Mi mamá dice que soy súper. Porque decirle conserje se quedaría corto. Es el encargado, el todero, ya que no solo limpia, sino que es electricista, plomero, consejero matrimonial, terapeuta infantil y mucho más. Es propenso a la ira y no hace el mejor trabajo, pero se esfuerza, a pesar de las constantes quejas de sus inquilinos. Super, when you gonna fix my heat? Fix it this morning. What about my leaky ceiling? Patched it. The roof. Patched it. What about my toilet? Been there, plunged that. Y de tener que ir a negociar en vano con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD por sus siglas en inglés, el cual rarísima vez le da los insumos mínimos necesarios para mantener su edificio en orden. Yeah, I'm here to pick up some winter supplies. Winter supplies come in July. Next. Hey, hold on now. Thurgood fue interpretado por 3 actores distintos, entre ellos Eddie Murphy, pero como contó Phil Morris, otra de sus voces, en una entrevista, Murphy no quería viajar cada vez que debía grabar sus diálogos, así que en esos casos era sustituido por Mark Mosley, su doble en este y otros proyectos. Por ejemplo, él ha interpretado a Burro en la mayoría de videojuegos de Shrek, y cuando ninguno de ellos estaba presente, la responsabilidad caía en Morris. ¡Mala señal! La esposa de Thurgood, Muriel, es paciente y optimista, suele calmar los ánimos de los inquilinos y a ella sí la atienden con gusto en el HUD. So what brings you here, Mrs. Stubbs? We need winter supplies. Oh, why didn't you say so? Just take those boxes over there. But you just told me that. Next.
Aunque su esposo constantemente desdeña su opinión a pesar de que ella esté en lo correcto, Thurgood, put on your coat. You'll catch your death. Mary, will you stop treating me like a child? You know I do run this entire building, don't you? And you do a great job. Did you put on your mitten? Yeah, tenants act like I'm some kind of incompetent or something. These mittens don't fit. Left hand, Thurgood. Oh, yes, left, right. por lo demás tienen un matrimonio más sano que otras parejas de Fox. Estos dos personajes fueron inspirados por un show de marionetas originado en Inglaterra siglos atrás, llamado Punch y Judy, una pareja de esposos en la que él es una figura caótica y ella es la voz de la razón. De ahí también el título de la serie, Punch y Judy, PJ. La pareja del show no tiene hijos debido a que el esperma de Thurgood es lento y solo tiene un testículo, ambos hechos conocidos por todo el barrio. Pero no necesitan hijos ya que los inquilinos del edificio ocupan ese lugar. Sí tienen a un familiar cercano en Bibi, la hermana de Muriel y su completo opuesto. A pesar de vivir en Hilton Jacobs, se cree de una clase superior y tiene una relación de amor-odio con su hermana, portándose como su apellido de casada indica, una suripanta. Bibi, remember that big blizzard back when we were kids? We were stuck at home for 2 weeks. I was so pissed because I couldn't see my boyfriend. Funny, it seemed so important then. Today, I can't even remember what subject he taught. Y es que a diferencia de cuñadas odiosas como Patty y Selma, ella sí tiene un esposo, Jimmy, un inmigrante coreano que se cree afroamericano intentando hablar como uno de ellos al punto de sacar de quicio a los demás. Yo, what I'm concerned about is this black on black crime. Cause we brothers gotta look out for our Nubian sisters. What the hell is he talking about? He ain't black. You are from Korea. The only crime we men are guilty of is being men. Black men. You are not black. Why you gotta diss me, brother? Calvin es uno de esos chicos que son descuidados por sus padres al punto de buscar atención en otras partes, viendo a Thurgood y a los demás adultos como figuras paternas. Su mejor amigo es Jussie, un niño pasado de peso que fue representado al principio y en contraste a Calvin como poco inteligente. Juicy, don't forget you know what. I got it. Basa. Pero en el transcurso de la serie vemos que es responsable, ya que debe cuidar de sus padres, mórbidamente obesos al punto de no poder salir de su apartamento. Sánchez es un inmigrante cubano que poseía una voz prodigiosa para la ópera, pero su adicción al cigarrillo arruinó su garganta y ahora debe hablar a través de un vocalizador eléctrico, como Ned de South Park, lo cual hace que sus vecinos lo traten como a un fenómeno. Hi, boys. What's that guy's name with the funny voice? Oh no. Well, Bob said not to stare at him. Y es frecuente víctima de accidentes. I got it. La señora Avery es una anciana que en su juventud fue una espía muy hábil y ahora intenta ser autónoma, manteniendo a sus vecinos a raya con su escopeta. Where we gonna dance? Oh, you wanna dance? Dance! Pero en realidad se siente sola y no sabe cómo expresarlo. Garcelle, o la dama de Haití, es otra inmigrante y sacerdotisa vudú, lo cual es un problema para Thurgood porque ella realiza sus rituales en el inodoro, atorándolo con cabezas de cabra u otras cosas desagradables. I prefer science. If we go to the chicken guts, we can clearly see a cold front coming up from the gizzards, bringing temperatures in the mid-20s by tomorrow. Aunque amenaza en vano a sus vecinos con maldiciones que no funcionan, en ocasiones sí demuestra tener poderes, como una vez que invocó a un cíclope para asustar a Calvin y a Jussie. Walter era un policía corrupto que ahora ejerce como oficial de libertad condicional, lo cual no lo ha corregido ya que sigue chantajeando a la gente al punto de que todos le deben al menos un favor, algo conveniente cuando Thurgood o algún otro vecino tienen un problema. I have no choice but to sentence you to 30 days. What? 30 days? I can't do no 30 days. Well, it seems that what I meant to say was I sentence you to 60. 40 hours of community service? Now we're even. You leave me and my family alone. Y aunque no vive en el edificio, Smokey es un vagabundo que se involucra en las aventuras de los demás. El crack arruinó su vida, pero en sus escasos momentos de sobriedad surgen sus múltiples habilidades. How did you do that? Well,
I did once deliver a paper on multi-plane geometry to the Royal Society. Or did I dream that? Notarán que todos los personajes son o niños o de mediana y avanzada edad, algo que la propia serie explica. We have hardly any male listeners between 18 and 34. Muriel is the projects. We have hardly any males between 18 and 34, period. Los jóvenes adultos están involucrados en pandillas o fallecen pronto, otra triste realidad de sectores como esos. Un aspecto muy interesante es que los personajes del gobierno o de clases económicas superiores son representados como siluetas tras ventanillas opacas o figuras sin rostro de las cuales solo escuchamos su voz, simbolizando la manera en la que son vistos por los habitantes de los proyectos, personas distantes y poco interesadas en su bienestar. Un viejo artículo que encontré describe el proceso de creación del programa. Los personajes estaban hechos en espuma y los fondos alternaban entre maquetas, animación en 3D o pinturas en lienzos, con efectos adicionales siendo agregados por computador. Un capítulo tardaba cerca de 7 meses en elaborarse, entre el proceso de stop motion, voces, efectos y demás, algo que requiere de una paciencia increíble, pero el resultado es muy satisfactorio. Y la producción de cada uno costaba más de $1 millón, 5 o 10 veces más del valor en ese entonces de un capítulo de animación tradicional, dependiendo de la serie. Mala señal. The PJs tuvo 3 temporadas y 43 episodios, los cuales fueron emitidos originalmente en 2 canales distintos. Actualmente se encuentran aquí en YouTube, en inglés y sin subtítulos en nuestro idioma. Tengo entendido que tuvo un doblaje hecho en España, pero no lo encontré, aunque tampoco busqué mucho, la verdad. Dada la cantidad de capítulos, no hablaré de cada uno en esta ocasión, pero sí destacaré varios. En su debut, Thurgood nota que Calvin y Juicy están faltando a clases, por lo que él les da una lección haciendo que lo acompañen a su trabajo de superintendente, y así deslumbra a Calvin, quien quiere ser como él, pero sus padres le exigen a Thurgood que le saque esa idea de la cabeza, ya que no es una buena aspiración, y lo conseguirá provocando un tornado en un inodoro. Algunas historias giraban alrededor de la idea de que en los proyectos no se podían tener cosas bonitas porque eran echadas a perder al instante. Por ejemplo, el tercer episodio en el que los inquilinos exigen que la puerta del edificio sea reemplazada para que no entren vagabundos o animales. Thurgood recibe del HUD una puerta blindada, la cual inauguran con honores, pero es robada en menos de un día, y cuando intenta recuperarla, la pandilla que la robó se apodera de su edificio. En ¿Quién es el jefe?, Muriel se vuelve la supervisora de su esposo y le pide que haga su trabajo según el reglamento porque ve que Thurgood deja las cosas a medias. Pero hay motivos para eso. Reemplaza las bisagras de las puertas con cuerdas porque si pone unas nuevas serían robadas o dañadas al instante. O usa cinta adhesiva para los marcos de las ventanas porque el HUD le da muy pocos recursos para trabajar. En Boogie Nights, los inquilinos descubren que el piso superior del edificio es un penthouse de lujo, en el que vivía el propio Hilton Jacobs, quien falleció, y en su testamento le dejó sus pertenencias a quien lo encontrara, lo cual los personajes asumen con calma y decoro. Thurgood se queda con el penthouse, lo cual lo convierte a los ojos de los demás en un bougie, o burgués. Y no sería la única historia en la que él conseguiría algún beneficio a costo del bienestar de sus inquilinos. Por ejemplo, él descubre que es descendiente de Thomas Jefferson y decide lanzarse como concejal, puesto que consigue con la ayuda de un empresario que lo impulsa, en vez de mejorar el barrio, a poner más licorerías que ya de por sí abundan en el sector. Una situación similar se presenta cuando, a cambio de poner aire acondicionado en el edificio, ubican un gigantesco anuncio de cigarrillos en él, lo cual temen que sea una mala influencia en los chicos, pero es el propio Thurgood quien se vuelve adicto. La serie también tuvo una historia basada en la lucha profesional, en la que Thurgood recuerda ser parte de ese espectáculo como el Conquistador. Un viejo rival suyo, Dick el Cerebro Van Owen, ahora es un senador, y él ve una oportunidad de progreso para el sector, construyendo un estadio deportivo ahí, pero para hacerlo deberán demoler los proyectos. Aunque los inquilinos están de acuerdo, Thurgood no va a permitirlo y reta a Dick a una lucha para detenerlo. Elegir como político a un tipo prepotente, con ínfulas de luchador y que no le importa destruir las propiedades de la gente por una idea de negocios, ¡ridículo! ¡Eso jamás pasaría! Otras historias se centran en Calvin y Juicy. Ellos no pueden ir de campamento porque requieren ser patrocinados por adultos, así que Thurgood los lleva a acampar, de noche en las calles de los proyectos, algo mucho más salvaje que cualquier bosque.
Al asustarse con la leyenda de un falso asesino que Thurgood y sus amigos inventan, los chicos escapan y corren peligro real en las alcantarillas. Cuesta creer que este programa solo tuvo un invitado especial, el rapero Snoop Dogg, quien le dio voz a Infamous QT, un músico que debió hacer trabajo comunitario en los proyectos por evadir impuestos. Now you're gonna help me get the urine smell out of the stairwell. Well, what are you waiting for? Help me pick him up. Yeah, toss me out, loser. Calvin y Juicy quieren ser raperos y aunque llaman la atención de QT, el afán de Thurgood por ser su manejador arruina sus planes y los reduce a rapear en pescaderías y ferias. Fox abandonó el proyecto luego de 2 temporadas y la serie continuó en el canal de la Warner Brothers. Proud to present on the WB, another bad show that no one will see. Croc, quiero un trago. Eddie Murphy dejó de grabar voces para Thurgood por completo, aunque siguió como productor ejecutivo. ¿Qué se necesitaba para compensar su ausencia? ¿Una mujer sensual, un pulpo corrupto? Algo así, Krusty. En el 6º episodio de la 3ª temporada, Calvin y Juicy hallaron en las calles a Shanique, una chica de los barrios altos cuyos padres fueron a la cárcel por fraude. Lo último que necesitaba Thurgood era un problema de ese tamaño, ya que el HUD lo tenía en periodo de prueba luego de su creciente pila de errores, así que hizo lo que cualquier persona sensata haría: hacer pasar a Shanique por su hija perdida, algo investigado por un evaluador del gobierno. Sin embargo, este tenía problemas más urgentes que atender, así que ignoró el obvio engaño y permitió que Shanique se quedara en los proyectos, ya que ella se sentía a gusto ahí, y se hospedó con la señora Avery, apareciendo en el resto de capítulos con sus diferencias con el resto de vecinos saliendo a flote. You're riding with an African American Express card holder. Member since Tuesday. Oh, you have the green practice card. Oh. Oh, no, it's, classy. No one I know is here, right? En el penúltimo episodio de la serie, Jimmy por fin descubre que no es negro, pero sí tiene ascendencia nativoamericana, así que imita a sus ancestros y abre un casino, al que sus vecinos se vuelven adictos y despilfarran su dinero, por lo que Thurgood deberá engañarlo para recuperarlo. Y el capítulo final fue el clásico clip show, reciclando escenas de episodios anteriores con el fin de ahorrar costos y cumplir con la cuota de capítulos pactada. Con la ausencia de su estrella principal, los ratings en declive y sus altísimos costos de producción, Warner Bros. Clausuró los proyectos y dejó a los inquilinos en la calle en mayo de 2001, algo que la serie profetizó en su primer episodio. Oh, looks like that Frog Channel finally ran out of money. Cuidado con lo que bromeas. The PJs fue referenciada por sus series hermanas en Fox. En Futurama, la tapa de alcantarilla de su presentación apareció en los episodios Yo siento esa emoción y La suerte del frailandés. En respuesta, Thurgood sostuvo un recipiente de leche con la foto de Fry, quien se había extraviado hace poco, dado que el episodio tuvo lugar en el 2000. Y en Los Simpson, Thurgood fue uno de los personajes de Fox que apareció al final de Misionero Imposible, solicitando dinero para que el canal pudiera seguir operando. Además, podríamos comparar The PJs a otra serie revisada en esta sección del canal, El Show de Cleveland. Ambas son sus series más extensas, se centran en personajes afroamericanos, tuvieron a Snoop Dogg como invitado y sus co-creadores dejaron de hacer voces para ellas. En eso último hay un chiste sobre un padre ausente, pero no lo haré. La serie atrajo varias controversias. La Asociación para el Avance de las Personas de Color criticó, entre otras cosas, el que los personajes bebieran 40s, cerveza barata asociada con gente de bajos recursos y referenciada en canciones de hip hop. La producción llegó a un acuerdo con ellos y omitió la bebida desde la 2ª temporada. Como si tomar cerveza barata fuera pecado, por favor. Aunque el nombre de Eddie Murphy fue usado para impulsar el programa, desde el inicio no solo se ausentó de las grabaciones, sino de su promoción. Sus socios lo excusaron diciendo que en ese entonces el actor preparaba 3 películas a la vez, Bowfinger o El director chiflado. Una de mis favoritas, esa escena de su hermano cruzando la autopista es legendaria. Doctor Dolittle 2 y Condenados a fugarse. Solo encontré una entrevista de Murphy promocionando The PJs en la que habla de cómo los personajes fueron hechos a partir de sus descripciones y que no tenía intención de ofender con su caracterización multicultural, ya que reflejaban a personas que conoció en su infancia, pero eso no le ahorró problemas.
Una coalición de activistas encabezados por el líder musulmán Naji Ali protestó en contra del show y motivó a la gente a boicotearlo por su representación estereotípica de los afroamericanos, opinión que compartió el director de cine Spike Lee. Siendo honestos, es muy difícil encontrar algo que no ofenda a Spike Lee. Murphy no respondió a eso, pero sus colegas productores sí lo hicieron. Alegaron que el objetivo del show era satirizar la burocracia y las injusticias sociales que mantienen a la gente en la pobreza, y también que el programa no exploró un nuevo terreno. Sitcoms antiguas ya lo habían hecho, como Sanford and Son, encabezada por un dúo de padre e hijo que tenían una tienda de artículos usados en una zona empobrecida de Los Ángeles, o Good Times, que también se ubicaba en los proyectos y trató temas serios como la pobreza, la drogadicción, las pandillas y demás. Y The PJ será una versión moderna de series como esas, algo que al margen de las protestas fue elogiado por la crítica, pero la audiencia, que es lo que importa al final, no reflejó eso. Una nota al margen es que lo que sí dio motivos contundentes para quejarse fue la continuación animada de Good Times que Netflix hizo en 2024, la cual desechó el carácter honesto y entrañable del original y lo cambió por un bebé traficante de alucinógenos, una madre promiscua y cosas peores, una idea que entra en la pila de ¿qué diablos estaban pensando? En cuanto a The PJs, creo que el Foumation fue el medio perfecto para presentar el concepto, suficientemente realista como para escenificar el ambiente crudo de los proyectos y a su gente, pero trayendo consigo la ingenuidad necesaria para hacer comedia absurda sobre el tema. Viendo el programa en retrospectiva, les doy la razón a los productores. Su serie se enfocaba en cómo el desinterés gubernamental desdibuja las vidas de los personajes y de cómo estos hacían lo mejor que podían para vivir en sus circunstancias. Y lejos de ser estereotipos ambulantes, el trasfondo de cada uno de ellos estuvo bien definido. No voy a decir que The PJs fue una obra maestra de la comedia, pero su equipo creativo, proveniente de series más duraderas, le otorgó al programa un humor muy propio. Desafortunadamente eso se fue agotando con el avance de las temporadas, quizás por las limitaciones del escenario con las que debían trabajar, o quizás debido a la ausencia de su estrella principal, la inspiración fue decayendo, y hubo varios factores en contra que le hubieran impedido continuar de cualquier forma. De haber llegado a un mejor acuerdo con Eddie Murphy, el actor pudo dedicarle más tiempo al proyecto, o al contrario, al saber que estaría ausente, Fox y Warner no habrían hecho una inversión tan cuantiosa en primer lugar. Si les va a quedar una lección del video, que sea esa. Negocien bien las cosas y procuren que los involucrados estén presentes al 100%. No me molestaría volver a visitar el edificio Hilton Jacobs de vez en cuando, eso sí, con la señora Ibery y su escopeta protegiéndome. Come with me if you wanna live. Y ahí lo tienen, la lista está completa. Tomó años, pero al fin todo lleva una X encima. Igual que llenar un álbum de láminas o terminar una lista de tareas, es muy satisfactorio culminar un proyecto que llevó tanto tiempo y ahora... ¿Qué? ¿Más programas? Así es, la segunda etapa de esta sección extenderá el concepto a series que Fox ha producido para sus canales hermanos, otros canales y servicios de streaming. Programas que fueron transmitidos en Fox Latinoamérica pero no fueron creados por Fox, y por supuesto cualquier otra serie que esté actualmente en su parrilla y se cancele pronto, todas con un punto en común: no existieron por mucho tiempo. Hay que aclarar eso siempre porque ya llevamos 17 videos y hay quienes aún no entienden el concepto. Como el aseo de la casa, esos compran lo que sea, jamás termina. Gracias por ver, no olviden suscribirse, seguirme en Facebook y con su contribución, queridos miembros, traeré a un doble de voz para que me sustituya cuando no quiero viajar a mi habitación para grabar los guiones. Ahora estoy preparando 3 películas y no me queda tiempo. ¿Dije preparando? No, quise decir viendo 3 películas a la vez. Es agotador. Y súper gracias por sus súper comentarios. Como dije en el video anterior, Alf Clausen fue una figura muy importante para los Simpson y su pérdida ahora es igual de dolorosa que cuando salió del programa. Y sí, vi que por motivo del Día del Padre, Fortnite añadió a otros papás famosos de Fox como skins.
Una vez más, tengo entendido que adquirir esos skins da una sensación de prestigio a sus jugadores, pero no es algo que me motive a integrarme al juego. Tal vez necesitan poner un anuncio gigante frente a mi casa para convencerme. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes: Torta Helada, Apapairo, Personal Rami, Andrés Goitia, Vara 26, Lucas Aguilera, Waffle, Canti, Summer Lightflare, David Cabrera, Francega, Lamparita, Jeruxa V, Gastón Miguel, Piana, Olden Grumpy Thrash, Irónico Decadente, Dante Esparda Altair, Loki Striker, Wonderful Rami, Tenox 01, Homeless Specter, Mario Santizo, Leandro Velázquez, Sakura Danavi, Legend 7, Federico Moretti, Santiago Lemuel Miño, Selena Fernández y The Winter Sin Casa.